Comenzaremos hablando del porqué de los antiagregantes en cardiología. Cuando uno habla de la patología cardiovascular, sin duda la arteriosclerosis es la patología princeps. La arteriosclerosis es un problema, una patología inflamatorio-degenerativa en la que hay una agregación progresiva de lípidos y de sustancias inflamatorias en la pared arterial, pero que culmina habitualmente con la rotura de esa placa arteriosclerótica y la formación de un trombo que inicialmente es plaquetario y progresivamente se añaden factores de la coagulación. Por tanto, el tratamiento antiplaquetario tiene su razón de ser en prevenir y en tratar este evento final de la arteriosclerosis en el momento en el que ocurre. Cuando hablamos de las plaquetas, la función en la que participan se puede dividir en dos grandes partes. Por un lado, la adhesión plaquetaria y por otro, la agregación plaquetaria. La adhesión plaquetaria consiste en que las plaquetas, a través de su receptor 1B y el factor de von Willebrand, se unen al colágeno subendotelial cuando éste es expuesto por rotura de la placa o denudación del endotelio del vaso sanguíneo. Cuando estas plaquetas se adhieren, se activan e inician un proceso de cambios de morfología y de funcionamiento que concluyen en la agregación plaquetaria, es decir, en la unión de varias plaquetas entre sí a través de puentes de fibrinógeno y de un receptor específico que es el receptor 2B3A. En ese proceso de activación plaquetaria intervienen otras dianas que pueden activar la plaqueta y que contribuyen a dinamizar el proceso de activación, como son el receptor del tromboxano o receptores del ADP, el conocido receptor P2Y12. La expresión clínica de la arteriosclerosis variará en función de esta manifestación trombótica aguda o de ausencia de trombos habitualmente dentro de las coronarias en dos grandes tipos de síndromes. Por un lado, los síndromes coronarios estables, que constituye únicamente la angina de esfuerzo estable, y por otro lado los síndromes coronarios agudos, donde la fisiología del trombo intraplaquetario con oclusión completa o no de la arteria juega un papel fundamental. Dentro de los síndromes coronarios agudos, en función de que haya o no elevación de marcadores de daño miocárdico, es decir, de que haya necrosis miocárdica, encontramos la angina inestable y el infarto agudo de miocardio. Por tanto, la terapia antiagregante se incluye dentro de la lucha contra la formación del trombo, ya sea de su formación inicial como de intentar romperlo cuando ocurre, y se incluyen en este grupo de fármacos también fármacos anticoagulantes que actúan intentando luchar contra la cascada de la coagulación, que como sabéis es una cascada compleja con diferentes vías de activación en la que constantemente están apareciendo nuevos tipos de fármacos para tratar de bloquearlo. Tratando de sintetizar o de desglosar los diferentes tipos de antiagregantes de los que podemos hablar, podemos diferenciar tres grandes grupos. Por un lado, los bloqueadores de la ciclooxigenasa, que básicamente es el ácido acetilsalicílico, la aspirina y algún derivado. Por otro lado, los bloqueadores de la activación mediada por ADP, del receptor P2Y12, que incluye fundamentalmente a la ticlopidina y clopidogrel y las dos grandes novedades que han aparecido en el mercado recientemente, que son prasugrel y ticagrelor, y finalmente los bloqueadores de lo que se conoce como la vía final común de la agregación plaquetaria, que son los inhibidores del receptor 2B3A de las plaquetas, que forman la vía por la que se acaban agregando entre sí las plaquetas y que incluyen fármacos como son el apcizimab, el tirofibam y el eptifibatide. Con respecto a cada uno de estos grupos, empezando por el grupo del bloqueador de la ciclooxigenasa, tenemos el ácido acetilsalicílico. Como todos conocéis, el ácido acetilsalicílico es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria y por tanto lo que hace es impedir que la plaqueta sintetice tromboxano A2. Tromboxano es uno de los proagregantes plaquetarios más potentes que hay y su bloqueo inutiliza la plaqueta durante toda su vida útil, puesto que la plaqueta no puede renovar la síntesis enzimática. Esto hace que la plaqueta que toma contacto con la aspirina no pueda ser útil durante sus 5 o 7 vidas de vida a nivel sanguíneo. Estos fármacos fueron los primeros en llegar al mercado y se utilizan a dosis variables, entre 75 y 325 miligramos al día, aunque habitualmente las dosis que se recomiendan son las dosis bajas, no superiores a 100 miligramos al día, puesto que esto obtiene un beneficio pronóstico similar a las dosis mayores y disminuye la incidencia de complicaciones hemorrágicas.
Estos fármacos son sin duda el primer antiagregante de elección y tanto en el contexto del cuadro coronario agudo como dentro de la patología estable, habiendo demostrado reducir no solo la mortalidad, sino la tasa de recurrencia de eventos coronarios. Su uso es indiscutible en prevención secundaria y en prevención primaria, aunque ha habido varios trabajos y metaanálisis que han tratado de evaluar su relación riesgo-beneficio. Los resultados son discrepantes y la realidad es que hoy en día se recomienda únicamente en sujetos de muy alto riesgo de complicaciones coronarias en prevención primaria y bajo riesgo de complicaciones hemorrágicas. Con respecto a los bloqueadores de la activación plaquetaria mediada por ADP, del receptor P2Y12, debemos hablar inicialmente, por razones históricas, de la ticlopidina. La ticlopidina fue el primer fármaco que llegó al mercado de estas características, tuvo su papel y acabó siendo suplantado por clopidogrel. El motivo es que la ticlopidina debía darse en 2 dosis diarias, cada 12 horas, y que además tenía una tasa no extraordinariamente infrecuente de complicaciones hematológicas, con lo cual obligaba a hacer un hemograma rutinario tras el inicio de su administración, lo cual hizo que saliera del mercado en virtud de clopidogrel. Clopidogrel es sin duda la estrella de los últimos años en antiagregantes. Es un fármaco que es la alternativa recomendada a la aspirina en aquellos que son intolerantes o alérgicos al tratamiento con aspirina, y especialmente en el ámbito de la cardiología su utilidad es en combinación con el tratamiento con aspirina, donde ha demostrado reducir la tasa de complicaciones recurrentes después de un cuadro coronario agudo cuando se administra durante un periodo prolongado de al menos un año después del problema coronario agudo inicial. Además, es la terapia de elección cuando a uno se le coloca una prótesis intracardíaca tipo stent, ya que reduce el riesgo de que ocurra una trombosis de este stent en los primeros meses tras su administración. Con respecto a otros ámbitos fuera del aparato puramente cardíaco, clopidogrel ha demostrado ser al menos igual, si no superior, en el ámbito de la patología vascular periférica y de la cerebrovascular, donde se da un grado de recomendación incluso superior al empleo de aspirina como tratamiento de prevención de eventos. El único problema que uno debería referenciar con clopidogrel es que se trata de un profármaco que necesita, para ser activo, una metabolización a nivel hepático, lo cual reduce o prolonga el tiempo de actuación, se retrasa el tiempo de actuación, y además se ha demostrado una importante variabilidad interindividual entre los diferentes pacientes, desde pacientes muy sensibles al efecto de clopidogrel a otros prácticamente resistentes al efecto de esta terapia. Finalmente, el grupo de los bloqueadores de los receptores 2B3A plaquetarios son un grupo de fármacos que nacieron con un interés especial, especialmente en el síndrome coronario agudo, por su gran potencia antiagregante, pero en la actualidad están relegados a un uso más bien testimonial y muy dentro del ámbito de la hemodinámica. Son 3 fármacos, los 3 de uso exclusivamente hospitalario, de uso exclusivamente intravenoso, son abciximab, tirofiban y eptifibatide, y su utilidad, insisto, se restringe al ámbito de la patología coronaria aguda y dentro del laboratorio de hemodinámica, especialmente cuando se observa una gran cantidad de contenido trombótico dentro de la coronaria o hay alguna complicación a tratar durante el intervencionismo. Con respecto a las novedades en el ámbito de la terapia antiagregante, lo primero que uno tiene que poner encima de la mesa es el porqué de la necesidad de novedades, y la realidad es que la terapia actual, básicamente aspirina y clopidogrel, como hemos venido comentando, como podéis ver en la diapositiva, a pesar de esa terapia existe entre 1 de cada 5 y 1 de cada 6 pacientes que volverá a sufrir un evento coronario en los 12 meses posteriores al alta tras una hospitalización por un cuadro coronario agudo. Parte de esas complicaciones son trombosis agudas de stent, aunque su incidencia es inferior al 1%, que tienen una extraordinaria gravedad, puesto que la mortalidad es elevada. En parte, este tipo de complicaciones subsecuentes a una hospitalización por un problema coronario se consideran que pueden estar debidas a la resistencia al tratamiento con clopidogrel, y de hecho se ha demostrado que los pacientes resistentes tienen una mayor tasa de estos eventos. Hay múltiples factores que se relacionan con la resistencia al clopidogrel, tanto factores genéticos como factores
propios del paciente, diabetes y otra serie de características. El primero de las dos novedades a las que nos referíamos en el mundo de la antiagregación de la que vamos a hablar es Prasugrel. Prasugrel es un fármaco tienopiridínico que bloquea la activación plaquetaria mediada por ADP y que, a diferencia de clopidogrel, aunque es profármaco y sufre una metabolización a nivel intestinal, no requiere del paso hepático para conseguir un metabolito activo, con lo cual es un fármaco más predecible, más rápido y más potente comparado con clopidogrel. Fue estudiado en el ensayo clínico Triton-TIMI-38, donde demostró reducir el endpoint combinado de muerte, infarto o ictus más allá del 19% comparado con clopidogrel. El precio a pagar fue un aumento de aproximadamente el 35% en el riesgo hemorrágico, de hemorragias mayores, y había subgrupos de pacientes que se beneficiaban claramente más de este fármaco, especialmente los pacientes jóvenes con función renal conservada y muy especialmente el grupo de diabéticos obtenían un beneficio comparado con clopidogrel más significativo. El segundo fármaco del que hablábamos es ticagrelor, es un fármaco que, a diferencia de clopidogrel y prasugrel, forma parte de un grupo farmacológico distinto, no es una tienopiridina, sino que es un grupo farmacológico diferente, y es un inhibidor reversible de la activación mediada por ADP. Es un fármaco que, a diferencia de prasugrel y clopidogrel, debe administrarse cada 12 horas y que ha sido testado también en un mega ensayo, comparando con clopidogrel en síndrome coronario agudo. Este ensayo es el estudio Plato, que ha sido recientemente publicado, en donde ticagrelor demuestra reducir de forma significativa los endpoints combinados y por primera vez además reduce la mortalidad con respecto a clopidogrel, a expensas también de un aumento en la tasa de hemorragias mayores, aunque de menor entidad que el beneficio demostrado. Pasando ya al último punto, como habéis podido ver con las recientes novedades y las diapositivas que acompañan esta charla, el mundo de los antiagregantes es un mundo muy dinámico, hay una gran investigación de múltiples productos que tratan de ofrecer una antiagregación más rápida, más predecible, más eficaz, que se está testando no solo en el ámbito de la patología coronaria aguda y cuyos resultados pues, los veremos en los próximos años. Seguro que el futuro en este campo irá relacionado con la predictibilidad que los análisis genéticos nos puedan ofrecer en cuanto a qué tipo de antiagregante va a beneficiar a qué tipo de paciente, de forma que se le pueda ofertar a cada paciente la terapia que mejor resultado le pueda proporcionar. Y en este sentido, hay varios test genéticos que se están valorando a la hora de poder seleccionar qué tipo de antiagregante, qué dosis utilizar en cada tipo de paciente. Ya para terminar, permitidme que concluya con las siguientes afirmaciones. En principio, como podéis haber comprobado, el tratamiento antiagregante es, sin duda, uno de los pilares de la terapia cardiovascular. Ha demostrado reducir mortalidad y eventos coronarios subsecuentes. El tratamiento, sin duda, de elección como primera opción es habitualmente el ácido acetilsalicílico, aunque tenemos alternativas en prevención primaria con derivados tienopiridínicos, y en el mundo de la prevención secundaria es mandatorio la doble terapia antiagregante durante los primeros meses después de un problema coronario. En este sentido, la combinación aspirina y clopidogrel ha sido la combinación que hasta ahora ha estado vigente, pero ya tenemos dos nuevos antiagregantes que aportan mejoría, especialmente en algunos grupos concretos de pacientes, como son prasugrel y ticagrelor. Por último, deciros que, como decíamos antes, la investigación es ingente en este grupo farmacológico. Pronto tendremos nuevos fármacos que saldrán al mercado y, sin duda, todo ello redundará en que podamos ofrecer una terapia más adecuada con una relación riesgo-beneficio más favorable para los pacientes con patología cardiovascular.